Bueno, voy a repasar rápidamente. Rápidamente vamos a repasar, más que nada lo vamos a comentar, en todo caso, no lo vamos a leer, porque es la letra textual de el Génesis 2, pero yo quiero que ustedes lo recuerden y que tengamos presentes algunas cosas que las vamos a ir necesitando de camino. Entonces, lo puso al hombre en 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 el huerto, en el jardín del Edén, y le permitió que comie de todo árbol del huerto, come libremente, le permitió comer de cualquier árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. En realidad, esto del bien y del mal conviene tomarlo como de lo bueno y de lo malo, según opinan muchos autores, porque el bien y el mal eh, es algo que tiene que ver con lo ético. En todo caso, es lo bueno, lo que es bueno ahora, o lo que es malo ahora, ¿no es cierto? Ese es el conocimiento que trata de expresar el tema del árbol. Pero la traducción de esta Biblia al menos es así. Dice, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces le permite comer de todos los árboles menos de uno. Bueno, y le haré la ayuda semejante a él. Entonces dice, el hombre exclamó, en verdad, esta es huesos y carne, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces de acá se prenden los rabinos para decir, entonces hubo una, la anterior, que no era hueso de su hueso y carne de su carne, porque la había hecho con puras porquerías. ¿Se entiende? O sea, la pregunta es, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice, en verdad, esta, entonces significa que hubo otra? Es hueso de mi hueso. Entonces significa que hubo otra que no fue hueso de su hueso. Y bueno, se preguntan, y bueno, ¿qué pasó con esa? Entonces uno explicó, eso fue una Eva anterior que lo hizo con tanta porquería que a Adán no le gustó. ¿Se entiende cómo funcionan los mecanismos de tratar de explicar, de tratar de salvar estas cuestiones que tiene el texto? Entonces, o sea, no significa que después ustedes digan, en realidad existieron tres. No, no existieron tres. El texto habla de una. El tema está que hay dos textos que están opuestos porque son de tradiciones distintas y que los rabinos, en el afán de tratar de hacer de esos dos textos uno, hacen explicaciones, argumentaciones para salvar esa falta de coincidencia entre los dos textos. ¿Se entiende? Es eso en realidad lo que pasa. Para ellos existieron tres mujeres, pero para los rabinos, no para la Biblia en sí. Es una interpretación. Dice, bueno, por eso será llamada varona. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Recordemos que con esta frase explican la existencia del andrógino. ¿Se acuerdan de esto? La media naranja. Porque el hombre y la mujer separados después se buscan para unirse y van a ser serán una sola carne porque en origen eran una sola carne. Y ahí está la explicación, la argumentación del andrógino para explicar de alguna manera este tipo de cosas, ¿no? Y el hombre y la mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Dice, pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo, que Yahvé Elohim había hecho. Y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Elohim, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Entonces, aparentemente la serpiente sabía lo que Elohim sabe, pero que Elohim le quiere negar
a la mujer, al hombre, digamos, al hombre genérico, ¿no? A la mujer y al hombre. Entonces le dice que en realidad no quiere porque no quiere que sea como él. Que van a ser, que si comen, van a ser conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar el conocimiento. Fíjense, la mujer conoce la comida, ve digamos, aprecia, la reconoce visualmente y también desea el conocimiento. Los alimentos, por un lado, la imagen, por otro lado, y el conocimiento. Son tres elementos que van a ser propios de la figura femenina dentro de la mitología. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Entonces se le abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Yahvé Elohim paseando por el huerto. O sea, Yahvé paseaba por el huerto también, ¿no? Fíjense, esto es propio también del yavismo, de la escuela redaccional yavista, ¿no? El presentar a Yahvé como si fuera un ser humano, cosa que la escuela redaccional sacerdotal no hace, cambia esa forma de mostrar a Yahvé. Dice, a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Pero Yahvé Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Fíjense cómo parece un ser humano Yahvé, ¿no? Porque no lo ve, lo busca y no lo encuentra, siendo que Yahvé todo lo sabe, ¿no? ¿Dónde estás? Le pregunta, no lo encontraba. Y contó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo, te he indicado que estás desnudo. ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, esa guacha, bueno, eso no, eso lo agrego yo. Ella me ha dado del árbol y he comido. O sea, le echó la culpa a la mujer. No quiero hacer alusiones de algo que pasó recientemente, pero bueno, le echó la culpa a la mujer de la macana, ¿no? Dice, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Entonces dijo Yahvé Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay una maldición, ¿no? Dice, la enemistad entre ti, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto hay que retenerlo, ¿no? Y entre tu descendiente y sus descendientes. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, tus preñeces, con tu dolor parirás hijos, y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Acá está lo mismo el mismo tema de Lilith, ¿no? Pero ya con la orden, ¿no? Entonces acá está legitimando de alguna manera que la mujer está en la cultura hebrea, está sometida a la voluntad del hombre. Y el hombre dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol el cuarto de diciendo no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatigas comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, castigo al hombre es tener que conseguirse el alimento. A la mujer le da bastante más, ¿no? Porque le da de todo, le da dolores, de todo, y le da el sometimiento al hombre, la castiga mucho más. La del hombre es como una adicional, ¿eh? Para que ya que la castigue a ella, vos te voy a dar un castigo también, que vas a tener que buscarte el alimento. Dice, espino y labrojo te brotará y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, en esta idea está también la idea
del origen de la muerte, ¿no es cierto? O eso es lo que de alguna manera se cree ver, ¿no? El hombre llamó a su mujer Eva, por cuanto ella llegó a ser madre de todo lo viviente. Y entonces Yahvé Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer, y los vistió. Y dijo Elohim, ciertamente, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Fíjense, acá está la famosa palabra Elohim, que es un plural, y ha llegado a ser como uno de nosotros. Es una idea que hay gente que ve ahí que es una especie de herencia del politeísmo que no se corrigió, pero por algo no se corrigió. Tiene que haber o hay un sentido porque eso está así. En algunos aspectos, ahora vamos a ver que le podemos encontrar un sentido más directo, pero sigue siendo elemento de discusión, ¿no? Y ahora, no sea, pero fíjate esto. Entonces, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, como una capacidad de los dioses, conocedores de lo bueno y de lo malo, sabiduría, dice. Y ahora, dice, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, el árbol que le prohibió no era el más importante. El árbol más importante, del árbol más importante estaba permitido comer, pero el hombre no sabía. Dice, y Yahvé Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, los guardianes que pone en el jardín del Edén luego de la expulsión de la pareja, no van a cuidar el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que van a cuidar el árbol de la vida, del cual no estaba prohibido comer. ¿Se entiende? La idea, digamos, el relato al principio nos hace creer que hay un solo árbol, pero en realidad hay dos árboles y del más importante no está prohibido comer. Entonces, volvemos otra vez a la idea de Eva como dadora de vida. Esta palabra jo o jo, depende de cómo se pronuncie. Yo la verdad que el hebreo que tengo es demasiado limitado y es escrito, no es fonético, así que no puedo saber bien cómo se pronuncia. Inclusive tenemos el gran problema de que tampoco sabemos cómo se pronunciaba y ningún judío sabe cómo se pronunciaba porque, como yo les había comentado, el hebreo bíblico no tiene vocales, son consonánticos, son escrituras consonánticas. Entonces no se sabe cómo se pronunciaban. Aparte, el hebreo es un idioma recuperado en el siglo XIX. Así que actualmente se le ponen unos elementos que hacen las veces de sonido vocálico, pero eso es un consenso, ¿no? De todas maneras, esto quiere decir vida, pero también hay un símbolo. Esta G y la letra G y la letra Yod se le llama Chai, es un amuleto también, ¿no? Que sirve de protección. Como si el nombre esta vida o esta que entra a formar parte del nombre de Eva tiene una cierta protección. Entonces vamos a meternos un poquito en quién era Eva, de dónde sale Eva, cómo llega de alguna manera Eva a formar parte de la tradición hebrea. Existía una reina, fíjese de qué tiempos estamos hablando, de la tercera dinastía de la ciudad sumeria de Kish. O sea, no se sabe bien, por supuesto, la fecha, pero está más o menos en el siglo 24 antes de Cristo.
O sea, es una personalidad prácticamente legendaria. Era una reina que tuvo mucho poder que se llamaba Kubaba, así por lo menos la traducen. Pero con el tiempo, esa personalidad, la actividad de esta reina llegó a ser tan importante que fue divinizada, particularmente por sectores populares. Y no solamente se divinizó, sino que se difundió ampliamente por diversos pueblos de Oriente, eh, particularmente justamente en diversos pueblos que habitaban la Mesopotamia. En el área urrita, o sea, en la zona norte, muy norte ya de Mesopotamia, estaban los urritas, se la identificaba con una diosa que llamaba Kebat o Ebat. Hay diferentes formas, van a encontrar diferentes formas porque no están de acuerdo que cómo se escribía, aparece escrita de diferentes formas. Y era también digamos, era parte de un título de otra divinidad que la asimilaban como abuela o como la gran abuela. Entonces, el origen de Eva como personalidad femenina importante podría estar en esta persona que fue una reina sumeria, que tuvo su momento de esplendor y que después fue de alguna manera divinizada. La Hebat, que era esta diosa urrita, era, bueno, consorte de Teyub y madre de Sarruma, un dios héroe urrita, y era también conocida, o sea, no solamente suena mucho a Eva, sino que también se la llama con el epíteto la madre de todos los vivos, o sea, la madre de los vivientes, que es lo mismo que aparece en el texto bíblico. Por eso, las ideas, las imágenes, los personajes, las situaciones que aparecen en el texto bíblico forman parte de este caldo de cultivo que significó el antiguo Oriente Medio, donde en un área que nosotros reconoceríamos muy, muy reducida, se manifestaron todas estas civilizaciones y hubo un cruzamiento de tradiciones y de textos y de imágenes y de cultura popular permanentemente. Entonces, estas imágenes bíblicas no son propias de la Biblia en sí, por eso no resulta descabellado pensar que Eva en realidad está sacada de otro lado, porque el texto bíblico es muchísimo más nuevo, como podemos ver, ese texto es ya vista, o sea que es aproximadamente entre el siglo 8, siglo 9, siglo 8, siglo 7 antes de Cristo. Y estamos hablando de que esta reina sumeria es de aproximadamente el siglo 24 antes de Cristo, o sea que llevaba bastantes años dando vuelta a ese nombre en la cultura popular. Sin embargo, el texto bíblico tiene una particularidad, está escrito para los hebreos y ahí es donde radica la originalidad. Tiene una nueva forma de, con estos materiales, hacer un relato para marcar una posición político dentro de esa comunidad en particular. Y esa característica es la que le ha permitido sobrevivir al resto de este mismo material, pero manejado de una manera con una visión mucho más antigua. El nombre, dice, se puede transcribir de diferentes maneras. Bueno, esto es lo que le comentaba. Y también fue identificada con la diosa del sol de Arina. Arina es un lugar de la región de actual Turquía. Esa diosa de Arina no se le conoce el nombre. Es una diosa muy importante, pero no se le conoce el nombre. Por eso se la llamaba, inclusive en la antigüedad, la diosa de Arina, de este lugar, ¿no? Y acá tenemos una representación de esta diosa, ¿no? Pero fíjense, esta diosa de Arina
como lo dice acá una oración que dejó una reina hitita, dice: la diosa del sol de harina, mi señora, reina de toda la tierra, en la tierra de Hati ordenaste que tu nombre fuera la diosa del sol harina, pero también en la tierra que hiciste, la tierra del cedro, ordenaste que tu nombre fuera Ebat. Entonces, Ebat está relacionada también con una antigua diosa, pero una diosa del sol. Fíjense que el sol generalmente está relacionado con una personalidad masculina, pero en la antigüedad profunda es muy probable que, de que el sol haya sido una divinidad femenina. Yo después les voy a pasar, ahora cuando les pase el video y les pase el material, les voy a pasar un texto de Diana Rocco, donde hace referencia a este tipo de cuestiones de las diosas femeninas originarias del sol. Ella nada más que lo menciona, ¿no? Pero hace referencia a eso y hace, digamos, que como en el proceso del patriarcado, los dioses masculinos fueron tomando posesión de los poderes de las diosas, tratando de reemplazar en el panteón esas capacidades que tenían las diosas. Lo que pasa es que nunca pudieron hacerlo porque la cultura popular está muy vinculada con lo femenino, con la idea de esa maternidad de la humanidad. Entonces la diosa nunca pudo ser eliminada del todo. Como dijimos, los hebreos lograron eliminarla, pero fíjense que el cristianismo, al hacer sincretismo de nuevo, dijimos que el cristianismo era una religión universalista, llamaba a la gente, mientras que el judaísmo antiguo lo que hacía era cerrar el sector, excluir. El cristianismo, al incorpora también el culto de la diosa que había quedado en las religiones paganas. Entonces, ¿qué hace? Reemplaza a la diosa por María. María haría las veces de la antigua diosa madre. Esto, digamos, también es un curso que dimos en otra oportunidad y que vamos a volver en algún momento porque es un tema que está muy presente. ¿Estamos? El tema por el tema también de los derechos de la mujer, del feminismo, está esta idea del rescate de la figura femenina, ¿no? Y cómo el patriarcado usurpó eso que era una particularidad de la diosa, como vimos recién en el texto de Ninursa, ¿no? De Enki Ninursa. La diosa Urrita Eva, según las cartas de Amarna. Las cartas de Amarna son una serie de documentos que se descubrieron en Amarna, eso, la Amarna es un nombre actual, ¿no? En esa ciudad ustedes seguramente lo han escuchado, de Ajenatón. Ajenatón era ese faraón egipcio que se dice que es fundador del monoteísmo, todo este tipo de cosas, que este tipo de cosas también hay que agarrarlas con pinzas porque también están muy de moda. Y lo que hizo en realidad Ajenatón es dejar de lado la influencia política del clero de Amón del templo de Tebas. Entonces fundó su propia religión con un dios que era un dios de segunda categoría, era un dios solar, pero un dios que no tenía la preponderancia de Ra, que era el dios Atón, y funda su propia religión en base a ese dios único, Atón. ¿Por qué? Y porque si no le rendía culto al dios Amón y todos los dioses egipcios que defendía el clero de Amón en Karnak, se desprendía de la influencia política de los sacerdotes, ¿se entiende? Entonces dice, no, yo me desprendo de ustedes, por supuesto que hubo varias muertes de por medio, revolución y todo, porque fue un movimiento político. Al dejar de creer en esos dioses, ya no le tiene que pasar plata ni nada. Así que eso es lo que, de alguna manera, lo que hizo. Bueno, en ese momento, Egipto es un imperio y también tiene relaciones con ciudades, con lugares muy importantes de Canaán y
con el reino hitita y también con Mesopotamia, y ahí hay una serie de documentos que se llaman las cartas de Amarna. Y en las cartas de Amarna está que la diosa hurrita, Eva, era adorada también en la región de Jerusalén en esos tiempos anteriores, por supuesto, a la aparición de los hebreos en la historia, pero en ese mismo lugar se le rendía culto a la diosa Eva. O sea que es muy probable que Eva haya sido una antigua diosa de la región que los hebreos toman y la transforman en mujer, no en diosa, la sacan del estatus de diosa, la transforman en mujer y le dan el origen, porque era algo ya que estaba instalado en la sociedad. ¿Se entiende? Es como cooptar una creencia que no se puede eliminar. Dijimos que el cristianismo había hecho muchísimas veces todo este movimiento, no solamente con la Virgen María, sino con las fechas también. El nacimiento de Jesús en Navidad era una fecha que no se podía eliminar, entonces se lo hacen hacer a Jesús, siendo que los evangelios no dicen cuándo nació, se lo hacen hacer ahí y listo, ya es una fecha cristiana. Cristianizar el tiempo, el espacio en los templos, cristianizar los espacios y cristianizar el tiempo. Eso es lo que hizo. Bueno, en este caso, el judaísmo lo que hizo también de alguna manera es así. Hebraizar, digamos, ciertas diosas de la región que estaban muy instaladas en lo popular. Más que hebraizar sería, ay, no puedo armar la palabra, porque es hacer de yaveizar, poner al servicio de la política de Yahvé como único Dios esta serie de dioses que había y demás. Por un lado, condenarlo, pero por otro lado, en el caso de Eva, incorporarla, pero como mujer, no como diosa. Se ha sugerido que el nombre hebreo Eva se parece a la palabra aramea serpiente. El origen de esta hipótesis etimológica es el juego de palabras rabínico. Bueno, por eso el Génesis Rabá también en una parte comenta esto, que hay un juego de palabras entre Java y Jaya, que es en arameo. Suenan muy parecido en arameo, serpiente, y en hebreo, Eva. ¿Estamos? Eva, y acuérdense que Eva tiene raíz de vida, o sea, serpiente, mujer, la primera mujer, y vida están relacionadas la serpiente, la vida y la mujer. Cuando hablamos de la vida, hablamos de vida eterna también, ¿eh? La serpiente no moría, la serpiente era inmortal. Entonces, vamos a ver esta pequeña imagen, que es una miniatura de un códex cercano al año 1000, donde se ve una imagen ya muy cristianizada el acto de alguna manera tomar el fruto del árbol prohibido y la relación entre la mujer y la serpiente. Fíjense, esto es de un sello, una impresión de un sello cilíndrico, que acá está el sello, lo ven acá arriba, y acá está la impresión, acá está ampliada abajo. Una impresión de sello cilíndrico que está considerado que es del año 23, o sea, del siglo 23 antes de Cristo. La escena que vemos es la de dos personas sentadas con un árbol en el medio. Ese árbol, como ustedes pueden ver, tiene 7 brazos, un eje central y 7 brazos. El número 7 era muy importante. Recordemos que la menorá tiene 7 brazos. La menorá es un árbol de 7 brazos. Pero hay dos personajes, ¿no? Y hay un personaje que se supone que es femenino y uno que es masculino. Es muy antiguo, o sea que es muy probable que esto sea ya de una tradición inclusive más antigua. Vamos a ver un poco la comparación. Se supone que esto es una divinidad femenina y tiene una serpiente detrás. Fíjense que los elementos son comunes. Hay muchas más cosas. Esto no es una sola curiosidad.
Hay muchas imágenes, sino que yo no quise ahondar porque no es el tema que yo quiero desarrollar en sí, sino que son los elementos que necesitamos para entender, nada más. Pero si ustedes buscan, van a encontrar más imágenes de serpientes, árboles, inclusive serpientes roscadas en el árbol. O sea, el vínculo entre la serpiente, la mujer y el árbol de la vida. Este que está acá adelante se supone que es el hijo de la diosa y consorte de la diosa. Y tiene cuernos. Los cuernos, dijimos que eran características que en Oriente Medio, en los cuernos eran símbolo de divinidad. Entonces, el origen de los cuernos viene de la prehistoria misma, de la idea de los bueyes, digamos, la idea del toro, del toro, y vinculado también con los cuernos de la luna. La luna era, se supone, porque no hay escritos, pero sí se puede analizar ciertos elementos que aparecen, estatuillas, imágenes, digamos, la interpretación que dan, bastante consensuada, es que la luna es hijo de la diosa, y la luna es el primer muerto que resucita. Yo había comentado algo de esto, ¿no? Y la luna tiene cuernos, igual que el toro. Entonces, hay un vínculo entre el toro, la luna, los cuernos, por supuesto, y la masculinidad, pero en relación con la figura femenina, como la figura femenina la dadora de vida y eh, la, eh, la permanente generadora de la vida. En la prehistoria se creía que la vida surgía espontáneamente. No se tenía ese vínculo, esa necesidad del hombre para la vida. El otro día escuché en la radio, que quedé con que iba a buscar un poco, pero no pude buscar nada, pero me hizo recordar algo que yo había leído hace muchísimos años, estamos hablando del año 83 más o menos, 84, y ahí sí me interesaban esas cosas. Y es que se descubrió algo así, escuché, no sé si está bien lo que escuché o no, que habían descubierto que había un cóndor, creo que, o habían hecho un trabajo genético con un huevo de un cóndor, que de poder procrear el huevo sin la necesidad de estar de alguna manera afectado por la figura masculina del cóndor, o sea, directamente por la hembra. Eso se manifiesta en algunas lagartijas y se llama partenogénesis, ese fenómeno, en el cual hay, por ejemplo, poblaciones de lagartijas que son todas hembras y procrean porque la unión entre ellas es como que las excita, y esa excitación produce que el huevo que tienen las hembras se empieza a dividir y a generar un ser nuevo. Entonces, de ahí venía la pregunta, ya me acuerdo un titular antiguo de la revista Mundo Científico que decía, se preguntaba, ¿cómo era que decía? ¿Es superfluo el espermatozoide? O sea, se preguntaba, ¿es necesario el espermatozoide para la aparición de la vida? Si lo trasladamos, ¿es necesario el elemento masculino para la vida? Bueno, para estas lagartijas no. Y el otro día escuché esta noticia que tengo que ver si es eso o no es eso. Por eso no estoy hablando muy en el aire. Como que habían hecho de que a partir de solamente lo aportado por lo femenino, generar un nuevo ser. A eso se le llama, ya le digo, en la biología de los reptiles se lo llama partenogénesis. No todos los reptiles tienen esta capacidad, pero había ciertas lagartijas que hacían esto, lo que daba de pensar, ¿no? Bueno, en la prehistoria se creía que ciertos animales aparecían espontáneamente, como les había comentado hoy un poco, pero también se creía que la mujer era creadora de la vida, que la mujer con su cuerpo, con sus partes húmedas, inclusive el agua del agua salía la vida, los peces salían espontáneamente del agua, los lagartos salían del agua, creían que ese tipo de vida salía únicamente de ahí, y los animales estaban sueltos. Entonces, el acto sexual se hacía como quien come.
Entonces no había una relación directa entre el acto sexual y la aparición del nuevo ser. Entonces se creía que la mujer de por sí aportaba lo necesario para la vida sin la necesidad del hombre. Cuando se empieza a encerrar el ganado, cuando el hombre se hace sedentario y se empiezan a encerrar los animales para tenerlos más controlados, se empieza a notar que el macho y la hembra cuando están encerrados, cuando se unen, dan a la cría, y cuando no están juntos, no. Entonces se cree que primero se vio en los animales esta relación de que el macho y la hembra es la que da el hijo, el crío, y no el hombre y la mujer, porque en la sociedad eso parecía que no se veía. Se creía que la mujer sola tenía la capacidad de dar la vida. Por eso era el gran misterio de la vida. Cuando se descubre que el hombre es partícipe de esto, inclusive se llega a creer que es el hombre el que tiene la vida y que se la pone a la mujer como un depósito. De hecho, cuando aparece el microscopio inventado por Leeuwenhoek, un holandés, no recuerdo, pero debe ser el siglo XVII, los primeros investigadores del microscopio, se les aparece un universo que no conocían, empiezan a observar los espermatozoides y empiezan a dibujar homúnculos, que le llamaban ellos. Las cabecitas de los espermatozoides como si tuviera un hombrecito acurrucado así. Todavía se creía que el hombre era la semilla y que la mujer era la tierra, y no que había un aporte de cada uno. ¿Se entiende? Esa idea seguía manifestando el predominio del hombre cultural, político, social sobre la mujer. No sé si se dieron cuenta, pero estoy bastante feminista. No, no es que sea feminista, estas cosas son concretas. Esta idea de que el hombre era la semilla y la mujer era la tierra, le dio legitimación, aparte el efecto de la guerra, todo este tipo llevó arriba al hombre por encima de la mujer, y tuvo que inventar que los dioses masculinos eran los dioses creadores para legitimarse también en la tierra. Es toda una idea, ¿no? El hombre crea a los dioses para legitimar estructuras políticas y sociales en el mundo terrenal. El mundo celestial es una imagen idealizada de lo que pasa acá para legitimarlo. Entonces, ya me perdí de donde ve que yo hablo tanto. Estas imágenes es lo que tenemos que ver, pero fíjense qué distintas que son, de alguna manera. La imagen en Mesopotamia, la imagen de la diosa vinculada con la vida eterna de la serpiente y la mujer dadora de vida, la diosa como una mujer en el plano divino, vinculada al árbol, es una situación feliz, es una situación de vida, de fertilidad, que la gente quería homenajear, o en todo caso llamar a la cotidianidad, ¿no es cierto? Pedir por la fertilidad, porque los campos sean fértiles. Estas diosas también, en otro momento, pues me estoy hablando de otros temas que no eran lo de hoy, pero está también relacionada con se le llamaba la señora de los animales. Hay muchas imágenes de estas diosas dándole de comer a dos gacelas o dos animales, dos cabras y demás. Después esa imagen la reemplaza un dios, y después la reemplaza un rey, o sea que se va bajando la categoría, ¿no? Pero esto es una imagen de alguna manera feliz. En cambio la imagen, tanto la hebrea como la cristiana mucho más, porque la cristiana habla de caída. El cristianismo habla de caída del paraíso. ¿Por qué? Y porque el cristianismo plantea la idea de volver al paraíso, cosa que no está visto dentro de la cultura hebrea. Cuando yo hablo de cultura hebrea, hablo de los antiguos judíos, ¿no es cierto? No de la cultura judía actual, que es otra cosa, tiene una lectura distinta de todas estas cosas. Esto no es una buena imagen, porque gracias, fíjense, a que Eva come de ese fruto, el hombre es mortal. Entonces, si ella es la culpable
Acá, en la imagen de arriba, la mujer es la propiciadora de la vida. Y en la imagen judeo-cristiana, la mujer es la culpable. ¿Se entiende? La culpable de la muerte, de que tengamos muerte. Entonces es una visión de alguna manera condenatoria a la mujer. Esa es una lectura. Vamos a ver que hay otras posibilidades de lectura también. Pero es una lectura común esta que yo le estoy diciendo. Una lectura muy difundida y una lectura de alguna manera aplicada por las sociedades. Entonces, el vínculo entre el vínculo entre la serpiente y la mujer da la vida. El vínculo entre la serpiente y la mujer acá da la muerte. Y Adán está muerto de miedo. ¿No está? Tiene terror de este vínculo. O sea, los elementos son los mismos, pero el discurso es otro. ¿Se entiende esto? El discurso judío es muy particular. No es igual al de los otros. Utilizan los mismos elementos. Los judíos toman de otros textos, vamos a ver, pero la reelaboración, el discurso es otro, es muy, muy particular. Hay una personalidad que se llama Adapa y es uno de los 7 sabios antediluvianos, anteriores al diluvio. Recordemos que el diluvio es mesopotámico, también es una historia que los judíos toman de Mesopotamia y la reelaboran, ¿no? Y son enviados por Enki para llevar a la civilización los elementos más importantes de la civilización, la escritura, el arado, todos son propiciados por estos tipos de sabios, ¿no? Uno de ellos es Adapa, por eso vamos a ver algo de el poema de Adapa y el viento del sur. Dice, Ea, acá me quedó un 1 ahí, él reconoce los asuntos del cielo, le hizo llevar a Adapa el cabello desarreglado, un vestido de luto y le mandó poner una advertencia que le hace. Yo no me acordaba que empezaba directo el poema, por eso lo empecé a leer. La cosa es más o menos así. Adapa es un ser que tiene algo de divinidad porque es un ser enviado por Ea, ¿no es cierto?, a la tierra. En un momento se encuentra pescando y el viento del sur sopla de una manera particular que le hace dar vuelta la barca. Entonces, Adapa se enoja y maldice al viento del sur. El viento del sur es una divinidad. Esa divinidad se enoja y se retira. Y cuando se retira ese viento del sur, se retiran también varios dioses y la naturaleza se sale del equilibrio. Al salirse del equilibrio, el Dios Supremo, Anu, se enoja mucho, entonces dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué este despelote? Me descuido un poquito y hacen macana. Bueno, entonces dice, ¿quién fue? Entonces dicen, fue Adapa el que hizo el culpable de todo esto. Entonces Anu lo llama Adapa. Antes de que pase eso, Ea, que es un dios sabio, Enki Ea, es el mismo dios que hizo las violaciones. Por eso te digo que el tema de las violaciones hay que ver que cómo tratarlo, porque es un dios que resuelve todos los problemas siempre, ¿no? Le dice a Adapa que lo van a llamar. Por lo que hiciste, por esa maldición que le hiciste al viento sur, te van a llamar. Te van a llamar, dice, pero yo te voy a dar unos consejos, dice. Bueno, y dice, entonces, le dice, que vaya desarreglado y vestido de luto. Le dice, tenés que irte medio despeinado y vestirte mal, vestirte como que estás cumpliendo un luto. Dice, la presencia del soldado Anu, tú te encaminarás, a los cielos subirás, porque lo llamaron de allá, ¿no? La puerta de la dice, en la puerta de la mansión de Anu, en el cielo, estarán estos dos dioses, Dumuzi y Kisida. Estos dos dioses están vinculados con la fertilidad de la tierra, con la procreación también. Recordemos, Dumuzi, este era el dios de la naturaleza, ¿no? Era un dios de la naturaleza que era el que moría y resucitaba. Recordemos, el consorte de Inanna Ishtar. Dice,
te observarán y harán las preguntas. Dice, joven, ¿por quién así te presentas? ¿Por qué estás vestido así? Dice, ¿por quién llevas el vestido de luto? Y él le va a tener que contestar, dice, en nuestro país 2 dioses han desaparecido. Por ello, yo me comporto así. Por eso estoy triste, por eso estoy desaliñado y por eso está vestido de luto. Eso es lo que le dijo ella, que así se le iban a presentar las cosas. Dice, ¿quiénes son los dioses que en el país han desaparecido? Le preguntan estos 2 dioses que están de guardia ahí. Entonces Adapa le va a tener que contestar que son Dumuzi y Gisida. Gisida, o sea, le dice que son ellos los que desaparecieron. Entonces es como una especie de halago, porque está de luto porque ellos no están. ¿Se entiende? Ella le dice que le diga eso para adularlos a estos tipos y para que operen de manera favorable. Dice, se mirarán el uno al otro repetidas veces y repetidas veces sonreirán. Ellos referirán a Anus un discurso favorable. Entonces dice, vamos a adularlo a estos tipos, porque estos tipos después, cuando estemos frente al capo de los capos, te van a dar una mano. Si vos le decís que estás de luto porque ellos no están, te van a dar una mano. Entonces, el rostro benévolo de Anu, ellos te mostrarán. A presentarte tú ante Anu, te ofrecerán, dice, cuando te presentes frente a Anu, te ofrecerán un alimento de muerte, pero tú no lo comas. Te ofrecerán una bebida de muerte, pero tú no la bebas. Un vestido te ofrecerán, póntelo. Te ofrecerán ungüento, úngete. La advertencia que te he dado, no la olvides, dice ella. Las palabras que te he dicho, reténlas firmemente. Entonces, pasa, acá corté, ¿no? Pasa lo que tenía que pasar, porque repite todo. Adapa va, se presenta en la mansión, están Dumuzi y Gisida, le preguntan por qué está vestido de luto. Él le dice que está vestido de luto porque ellos no están en la tierra, porque ellos no están presentes como dioses en la tierra, en la naturaleza. Se sonríen, les cae bien, este tipo me cae bien. Cuando se los presenta a Anu, y Anu le dice, Anu justamente lo mandó llamar por algo, dice, ven Adapa, dice, ¿por qué quebraste las alas del viento del sur? O sea, ¿por qué hiciste la maldición al viento del sur? Entonces él le explica que él estaba pecando y que el viento del sur y que le maldijo hizo una maldición porque estuvo en el agua y todo este tipo de cosas, le causó el mal el viento, entonces por eso lo dijo. Entonces en ese momento, eso no es una justificación, ¿no es cierto? Entonces en ese momento intenta Dumuzi y Gisida y dice, palabras propicias en su favor dicen a Anu. Entonces ahí es donde le dan la mano. Por eso ella le dijo que se vistiera de luto y toda esta cosa, que sea adulador. Dice, quedó en calma su corazón y permaneció en silencio. O sea, dice, ¿por qué? Estamos hablando de una reflexión de Anu. Dice, ¿por qué ella, a una humanidad imperfecta, los secretos de los cielos y la tierra ha revelado? Le ha concedido un corazón robusto cuando ven esta respuesta de Adapa, ¿no? Ciertamente así lo hizo. ¿Qué vamos nosotros a hacer? Le dice Anu. Y ahí es donde le dice, le hace lo que había predicho. Traedle el alimento de la vida para que lo coma. Le trajeron el alimento de la vida, pero él no lo comió. Recordemos que ella le había dicho que le iban a dar alimento de la muerte y que no lo coma. La bebida de la vida le trajeron, pero no la bebió. Un vestido le trajeron y se vistió. Aceite le trajeron y fue ungido. Anu lo contempló y se sonrió. O sea, cuando el tipo rechaza la comida y la bebida y acepta el vestido y la comida, Anu se ríe.
le causa gracia eso. Dice, ven Adapa, dice, ¿por qué no comiste ni bebiste? No seguirás vivo siempre, o sea, vas a ser un mortal. Dice, hay gente, dice, Ea, mi señor me dijo, no comas ni bebas. Entonces él hizo lo que le dijo el dios Ea. Entonces dice, al final dice, tomarlo y conducirlo a su tierra. Entonces, se perdió de vivir para siempre por seguir los consejos de Ea, que le dijo que no comiera ni bebiera, pero que sí aceptara la ropa y el ungüento. Ningisida o Gisida, que es esta otra divinidad, dijimos que Dumuzi era un dios relacionado con la naturaleza, con los animales, con el resurgimiento, el renacimiento de la naturaleza, ya lo habíamos visto varias veces, pero a Gisida no, nunca lo habíamos visto. También es un hijo de Enki, es también de la vegetación, fíjense, de la vegetación, de las plantas medicinales, y es también conocido como el señor o señora del árbol de la vida. Fíjense cómo ya empiezan a aparecer elementos comunes también, ¿no? Y fíjense que es representado como, a veces es representado como mitad hombre y mitad serpiente. De entrada, se lo conoce como señor o señora del árbol de la vida, señor o señora. El árbol de la vida o la vida era propio de la figura femenina. Fíjense que acá aparece Nin, y Nin era señora, Ningisida o Gisida. O sea que es conocido como señora o señor. Podemos estar ante la presencia del efecto que produce la apropiación de las capacidades femeninas por parte de las divinidades masculinas. ¿Se entiende? Entonces, pero también es como una especie de creador, patrono de las plantas medicinales. Las que conocían sobre medicina eran las mujeres, porque conocían sobre plantas. Las mujeres eran las que se quedaban en las antiguas sociedades de nómades o seminómades. Las mujeres eran las que se quedaban en el lugar de campamento, por más que se fuéramos viendo, había lugares que se establecían momentáneamente y manejaba las plantas medicinales, conocía el secreto de la vida y conocía el secreto de la sanación. Fíjense también, acá este dios como masculino se apropió de esa capacidad. Fíjense que en el poema que vimos anteriormente, Enki nombra las plantas de Nursaga. Es también una apropiación de lo masculino sobre las capacidades femeninas. Las mujeres conocedoras de los alimentos, conocedoras de la medicina. Fíjense que esto se prolonga hasta la cacería de brujas. La cacería de brujas también eran brujas porque hacían mezcla de cosas, conocían plantas, podían llegar a producir males o bienes a las personas que le daban tales o cuales cosas, ¿no? La relación entre la mujer y el conocimiento de la naturaleza, de las plantas, y ya, digamos, muy alta, entrada la edad media y demás, y mucho más acá también. Y es representado como serpiente. Fíjense, acá tenemos algunas imágenes, ¿ven? Tiene cuerpo de hombre y la parte de abajo es de serpiente. ¿Por qué ponemos esto? Porque los elementos están dando vuelta en estos mitos muy antiguos. Vamos a ver parte de otro relato que interesa para poder ir componiendo lo que queremos. Se trata de Gilgamesh. Gilgamesh es un ser que se supone, algunos creen que existió, porque está incluido en la lista real sumeria. Según la lista real sumeria, Gilgamesh es el quinto monarca de la ciudad de Uruk después del diluvio. O sea, la dinastía de Uruk aparece después del diluvio y aparecen
la primera dinastía de la ciudad de Uruk, el quinto rey aparece con el nombre de Gilgamesh. Y también se supone que era una persona, un rey que existió y que después no se termina de divinizar, pero sí se cuentan historias de Gilgamesh, hasta que después, ya en tiempos de paleo-babilónicos, se componen esas historias sumerias que estaban sueltas en una especie de gran epopeya. Se dejan afuera algunas y se incorporan algunos elementos nuevos y se hace lo que se llama, lo que se conoce como el poema de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh, que nos llegó a fue el bestseller de la antigüedad, se tradujo a muchísimas lenguas, es el poema más conocido de la antigüedad, más difundido. Inclusive se encontró hace un tiempo, en el 2011, creo que tengo una imagen por ahí, se encontró una partecita que no se conocía porque se fue armando con fragmentos de la cantidad de cosas que hay, ¿no? El más conocido, la versión más conocida es la versión asiria, es la más nueva, fíjense, del siglo 7 a.C. Ya en esta época ya existían los textos bíblicos, muchos libros bíblicos ya existían. Entonces, pero Gilgamesh se supone que es del año aproximadamente, sacando un cálculo de la lista sumeria, es del siglo 27 o 28 antes de Cristo, de acuerdo, por eso se habla de una personalidad legendaria, no se tiene constatación histórica de que haya existido. A pesar de eso se cree que sí existió, porque hay una personalidad, también otro rey, que es de la época y que sí tiene una constatación histórica. De todas maneras, lo que nosotros no importa es que se compuso un poema sobre estas historias legendarias de Gilgamesh a partir, dándole la forma de epopeya, y de ahí vamos a tomar algunos elementos. Gilgamesh iba a buscar, yo se lo resumo, es un poema muy largo. Gilgamesh estaba angustiado porque él era un ser mortal, a pesar de que tenía una proporción de divinidad porque era hijo de una diosa. Por parte de madre tenía esa línea divina, pero era mortal. Entonces decidió ir a entrevistar a Utanapishtim, que era el que después va a ser el Noé de las lecturas de los relatos bíblicos, ese personaje que pudo meter animales dentro de un arca y salvarse del diluvio. Los dioses habían premiado a Utanapishtim con la inmortalidad y había quedado en el fin del mundo, digamos, fuera de los límites del mundo humano, ¿no? Entonces, Gilgamesh decide ir a preguntarle. Entonces ahí es donde en el poema aparece el relato del diluvio, cuando Utanapishtim le cuenta que por qué él es inmortal. Él es inmortal porque, bueno, por el suceso del diluvio que después lo toma la Biblia y lo resignifica. Noé no es inmortal, ¿no? Bueno, Utanapishtim sí es inmortal. Y le dice que nada más a los hombres nada más le toca la muerte. La muerte, la vida se la guardaron los dioses para ello. Entonces le da, la mujer de Utanapishtim se conmueve por la angustia de Gilgamesh y le dice, vamos a darle una ayudita a este tipo. Entonces le dice que le van a decir dónde hay una planta que no da la inmortalidad, pero da la eterna juventud. Entonces él va y busca la planta de la eterna juventud y chocho de contento se vuelve a su lugar, a su ciudad, a Uruk, con esa planta. Y este es el párrafo que yo tomé. Urjanabi es el barquero del límite del mundo. Eso más o menos, para que se hagan la idea, es una especie de equivalente al Caronte griego. Una cosa así, los límites del inframundo y todos estos lugares alejados, ¿no? Dice, Gilgamesh se dirigió a Urjanabi, dice, Urjanabi, esta planta es la planta que quita la ansiedad, porque devuelve el vigor al hombre que la toma. No es solamente Viagra, es Viagra, pero es mucho más que el Viagra. Dice, la llevaré a Uruk el Radil, es así la llamaban a la ciudad de Uruk, la haré comer, dice,
y así la probaré. Rejuvenece el hombre viejo. Miren qué eslogan para el Viagra, ¿no? Dice, serás un hombre. La tomaré y yo volveré a mi juventud. A las 30 dobles leguas plantaron su campamento. Yo acá le saqué un pedazo para cortarlo, así llego por fin a lo que quiero. Dice, vio Gilgamesh una poza de agua. Dice, bajó hacia ella y en sus aguas se bañaba. O sea, dejó la planta al lado y se metió, se bañó. Esto del baño tiene en toda la literatura mesopotámica tiene mucha importancia. Fíjense esto de los ungüentos. Esto del ungüento es ungüento que se ponen cuando uno se baña, ¿no? Porque el baño es sinónimo de la vida en la sociedad, de la civilización. La gente civilizada se baña, los animales no se bañan. Eso nos diferencia de los animales. No, mi animal sí se baña, no le gusta, pero no se baña, lo bañamos, que es otra cosa. Las cosas han cambiado, pero ya es más un humano que una perra, ¿no? Es otra cosa. Dice, una cosa, bajó hacia ella y en sus aguas se bañaba. Cuando la serpiente, con mayúscula, lo pone el traductor de esto, dice, la serpiente percibió su aroma de la planta, me estoy quedando. Cuando la serpiente percibió el aroma de la planta, subió calladamente y se llevó la planta. O sea, la serpiente se come la planta. Él consigue la planta de la eterna juventud, se va a bañar y la serpiente viene, se come la planta y después dejó la piel. Recordemos que el zorro también deja la piel cuando hace un acto raro, ¿no? Una presentación extraña. ¿Qué significa esto? A ver, quiero ver con lo que sigo porque... No, seguimos. Entonces Gilgamesh se sentó a llorar, muy macho que parecía, y al final llora como un niño. Bueno, por sus mejillas corrían las lágrimas. Tomó la mano Durshanabi, el barquero, y dijo, digamos, ¿para quién, Uryanabí, se fatigaron mis brazos? ¿Para quién se derramó la sangre de mi corazón? No encontré la felicidad para mí mismo. Para el león de la tierra logré la felicidad. El león de la tierra es el poder de la serpiente. La serpiente es un animal tónico, un animal propio de la tierra. Acuérdense de ton, acuérdense de autóctono, que quiere decir propio de la tierra. De lo tónico pertenece a la tierra, pero la tierra en el sentido simbólico más profundo que se le pueda dar. Entonces, él pierde la capacidad de ser inmortal, no inmortal, pero eternamente joven en todo caso, sinónimo de inmortalidad, pero se la termina dando a la serpiente, que sí es inmortal. Esa serpiente logra la inmortalidad. Entonces, el baño es la entrada en la civilización ya de un ser mortal. Entonces, ya voy a explicar que él algo saca de todo esto. Por supuesto que saca sabiduría, ¿no? Pero algo saca. La inmortalidad es propia de la serpiente. La serpiente es un ser inmortal. Acá, para que después tenga un poco de tiempo, le puse a esa pequeña información que encontré, que encontraron en el Museo de Irán, encontraron una tablilla que tenía una parte que no se conocía de ninguna de las versiones un pedacito muy chiquito de las versiones que había de la epopeya de Gilgamesh, desde el 2011. Entonces, volvamos un poco a Adapa. Ea dice, aceptar la ropa y el ungüento, pero rechazar la comida y la bebida de la muerte, le dice Ea, ¿no? Hay un mensaje cambiado acá. Ea es el dios particular de Adapa, ¿no? Adapa, de alguna manera, es creado por Ea,
o sea que es su elemento de confianza, pero lo engaña. ¿Por qué lo engaña? ¿Se entiende? Si él hubiera comido lo que le había dicho que no aceptara y bebido lo que decía que no tenía que aceptar, hubiera sido inmortal, pero le engaña. Dice, los 4 elementos, estos que le ofrecen, son básicos en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces se pueden separar entre externo e interno. Esta clasificación, pero es mucho más compleja, la hace Liberani. Yo la acoté por algo que nos interesa más, que es esto que viene, ¿no? Entonces, los externos, estos dones externos son vestidos y ungüentos, son exteriores a la persona y tienen que ver con la admisión en la sociedad. Por eso que yo le decía, los vestidos y los ungüentos o el baño en todo caso nos hacen parte de la sociedad. Los internos, comida y bebida, tienen que ver con la vida eterna. En todo caso, este tipo de dones, la comida y la bebida que le ofrecen a DAPA, por supuesto, ¿no? Comida y bebida son para la vida, pero la vida nosotros tiene una duración, no es eterna. La bebida y la comida que le ofrecían a él le iba a permitir ser inmortal. Esto forma parte de la regla de la hospitalidad, digamos, aceptar la comida y la bebida, porque en Antiguo Oriente hay mucho énfasis en esto de la hospitalidad, en la Biblia misma de la hospitalidad. Fíjense la imagen de Lot en la perícopa esta de Sodoma y Gomorra, cuando llegan unos ángeles y Lot lo invita a pasar sin problema. Los ángeles son dos conocidos y no se manifiestan como ángeles. Son 2 personas que golpean la puerta y Lot lo deja entrar. Lo deja entrar porque esto es de alguna manera, una legitimación puesto en texto sagrado de lo que cómo tiene que comportarse una persona. Tiene que comportarse amable con el extranjero y brindarle la casa. ¿Por qué? Y porque uno también va a ser extranjero en un momento y va a necesitar de esa hospitalidad. Eso por un lado. Pero por otro lado también hay una regla en la sociedad de que no podés agredir a quien te da comida y bebida. ¿Se entiende? No hay que morder ¿cómo es? No muerde la mano el que da de comer, como se dice en un refrán. Ese refrán tiene ese espíritu, ¿está? Entonces, la hospitalidad es eso, es eso. Y son reglas tácitas, no son leyes, pero son reglas tácitas de las sociedades antiguas. Yo estaba viendo la otra vez una persona que explicaba, un documental que explicaba, no me acuerdo de qué estaba explicando, pero citó esto en las sociedades griegas, que se rompía un elemento, por ejemplo. Se rompía una estatuilla en 2 partes. Y el que hospedaba y el hospedado se llevaban, retenían una parte. Y esa parte, entonces, marcaba de que la otra parte estaba en el que te había dado hospitalidad. Entonces, cuando alguien volvía con la parte que te faltaba, vos tendrías que darle hospitalidad porque antes te habían dado a vos esa posibilidad. Significa, es la versión, digamos, más seria del medio corazoncito que se regalan los novios. ¿Estamos? Es lo mismo. Y según decía esta persona, este especialista, esa parte que daban las casas de las personas, las podía heredar el hijo. Entonces, el hijo del que había sido, de alguna mente, el hijo del que había hospedado por ahí, podía en algún momento reclamar hospitalidad en otro lado, porque si tenía la parte de la pieza que encajaba, significa que había un ancestro de él en todo caso, si eso había pasado en otro tiempo, había dado hospitalidad a alguien de esa otra familia, por así decir. Entonces, este tipo de reglas eran muy importantes porque son medios muy hostiles. Entonces, estaban muy presentes en lo que era el énfasis que se ponían en las distintas sociedades, ¿no? En las reglas internas de la sociedad.
Por eso le llama la atención a Anu que no acepte la bebida y la comida. Le causa gracia. Bueno, perdón. Volvemos. De todo árbol vuelto come libremente, del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el que coma de él ciertamente morirá. Yo puse acá una imagen que ahora seguramente no se puede ver más, porque debe estar todo vallado, porque es de Notre Dame, es de en el pórtico de Notre Dame, en la entrada está. Y aparece la serpiente con una figura marcadamente femenina. La tradición dice que es Lilith, la serpiente es Lilith, la demonia Lilith, que toma parte de esto y produce ese engaño por una especie de celos, ¿no es cierto? No, no fue para mí, no va a ser para vos tampoco. Así le dice a Eva, entonces le da... Esa es la idea, ¿no es cierto? Esto ya viene de tradición, de representar y supuestamente esto de dar a la serpiente femenino es Lilith, siendo que la serpiente es la contraparte masculina de la mujer. La vimos vinculada a la serpiente con la mujer porque la serpiente en Oriente Medio es masculina, no es la serpiente, ¿no? Dice, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor de bien y mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces, hay dos árboles importantes en Edén. Uno es el del bien y el mal, que dijimos que era mejor llamarlo de lo bueno y de lo malo, que proporciona conocimiento. Es el árbol que está prohibido. El otro es el de la vida, proporciona la inmortalidad. Y el árbol está tácitamente permitido, porque le dice que todos pueden comer, menos del bien y del mal. Entonces, pero no está promocionado, no está, ¿sí? No hay un cartel que diga, no, es como que ahí está, son como son como ciertos beneficios que dan las instituciones estatales. Si uno se entera, llega, y si uno no se entera, esos beneficios pasan, ¿no? Entonces, la serpiente, dice, la serpiente tienta a Eva para comer el fruto del árbol del conocimiento. Eso impide que coman del segundo árbol, el más importante, el que los hace inmortales. Y acá puse otra vez la frase para marcar que el importante es el árbol de la vida y no el del que comen. Acá tenemos también algunas imágenes que son más nuevas, ¿no es cierto? Porque ya son del 1500, una de Rafael y la otra de la Capilla Sistina, en donde se ve también la figura femenina, esta tradición de poner supuestamente a Lilith como una figura femenina dentro del hecho del engaño, ¿no es cierto? La figura femenina como una figura que engaña, o en cierto caso, o en todo caso, el engaño como parte componente de la figura femenina. Bueno, acá también vemos una Lilith bastante fea, y ya no es una serpiente, es un demonio directamente, ¿no? Esto es una iluminación de un libro, un dibujito, una pequeña ilustración de un libro del siglo XV. Acá ya prácticamente, casi explícitamente es Lilith, ya no es una serpiente en sí, es un demonio prácticamente, ¿no? Vamos con esto. A todo esto, si la serpiente engaña, ¿por qué engaña? ¿Qué motivo tiene la serpiente para engañar? ¿Qué gana la serpiente? ¿Qué gana la serpiente en todo esto? Porque fíjense que la serpiente después termina condenada. Nosotros ya sabemos el final de todo esto, ¿no? Sabemos, pero tenemos que interpretarlo. La serpiente dice, entonces hay una posible explicación de esto. La serpiente que podría estar trabajando para Yahvé al desviar la atención
del árbol más importante y cometer una falta, dice, que le permitirá a Yahvé actuar con justicia en lugar de tomar una medida mezquina e injustificada. O sea, les hace comer del árbol prohibido para que aparezca una falta. Entonces, Yahvé, como es toda justicia, ajusticia esa falta. Y la justicia con la pérdida, supuesta pérdida de la vida eterna. Porque en ningún lado se dice que vivían eternamente. Lo que se dice es que van a morir después. Entonces, Yahvé aparece bien parado ahí porque aparece haciendo un acto de justicia. Algo que Yahvé tenía que hacer sí o sí, porque Yahvé es el único que tiene la inmortalidad. Entonces no puede permitir que nadie sea inmortal. Entonces tenía que decretar la inmortalidad del hombre. Pero mejor si el hombre se mandaba una macana, el hombre genérico, ¿no? La pareja se mandaba una macana para que en lugar de ser un decreto propio de Yahvé, sea una marca de justicia, porque había una prohibición y fue violada esa prohibición. Entonces, en ese caso, la serpiente estaría actuando a favor de Yahvé. Lo que sí dice es que la serpiente, ¿en qué se beneficiaría? Y que la serpiente cambia el mensaje, le dice que el árbol es bueno en lugar de malo, también para quedarse ella con el árbol de la vida y ser eterna. Que no es algo descabellado y rebuscado, porque es lo que pasa en el poema de Gilgamesh, como lo vimos recién. La serpiente se come la planta y Gilgamesh queda como un ser mortal y la serpiente queda como un ser inmortal. El tema está que después la serpiente no puede ser inmortal porque el monoteísmo no lo permite, entonces cae la condena también sobre la serpiente. Entonces, de ahí viene este énfasis que se pone que la serpiente es el más astuto de todos los animales que había creado Yahvé. Es muy astuto porque se queda con la vida eterna, o pretende quedarse, en todo caso, porque Yahvé no lo va a permitir, porque el único inmortal es él. En las otras mitologías, la serpiente es inmortal porque hay muchos dioses que son inmortales, no hay conflicto. Sin embargo, cuando los yavistas toman los elementos y lo traen y reconstruyen un relato propio para su pueblo, no pueden permitir que la serpiente quede inmortal. Entonces cae una condena sobre este animal. ¿Se entiende cuál es el razonamiento de esto? Yo trato de ir lentón, que estoy apurado. Dice, la condena de la serpiente, que en los relatos mitológicos está asociada a es una condición para sostener el monoteísmo. Recordemos que estamos, el movimiento yavista, los redactores yavistas son, por supuesto, ultramonoteístas y no pueden permitir este tipo de cosas. Sin embargo, los elementos de los mitos de la región están presentes, pero tienen que ir salvándolos, porque no pueden ser de la misma característica por el monoteísmo yavista. Entonces tenemos algunos elementos y vamos a tratar de darle un poco de sentido a esto. Tenemos a Ea. Ea es un ser inmortal. Y Ea le da un consejo a Adapa, que no coma la bebida y la comida de la muerte. ¿Está? Cuando en realidad hubiera sido bueno comerla. La serpiente también da un consejo. Es al revés, ¿no es cierto? Porque está al revés, el signo está al revés. La serpiente le dicen que coman de ese árbol, porque les va a dar la vida. Los dos, digamos, Ea es inmortal y Adapa queda como un ser mortal. La serpiente queda como un ser inmortal y el hombre queda como un ser mortal. O sea, el resultado es el mismo. Sin embargo, la serpiente, como es la serpiente del jardín del Edén, hebreo, no puede ser inmortal, entonces condenada. Cae la condena. Ese es un paso más que se da en el relato judío. Entonces, veamos qué pasa con estos tres. Adapa obtiene algo, siempre se obtiene algo. Obtiene la sabiduría sacerdotal,
porque Adapa es un sacerdote y es interlocutor del dios Ea. Tiene un privilegio, tiene un vínculo con la divinidad. Y por otro lado, la perpetuación de su persona se logra, se va a perpetuar a través de su enseñanza. Por eso los docentes tenemos que ganar más. Ya paso un aviso. ¿Por qué? Y porque Adapa y otros, Akalu, que se llaman estos seres, creados por Ea para generar civilización entre la gente, tienen estas cuestiones de enseñar, ya dijimos, la escritura y todo este tipo de cosas, ¿no? Estas técnicas van a hacer que la memoria de Adapa se propague en la civilización. Va a ser, de alguna manera, siempre va a ser recordado en la cultura. Gilgamesh. No leímos el final del poema de Gilgamesh, casi el final, esto de la serpiente es casi el final, pero no es el final. Porque Gilgamesh se contenta primero con conocer que los hombres son mortales, comprobar que los hombres son mortales por esto que le cuenta Utnapishtim y lo que le pasa con la planta. O sea que es sabio. Y por otro lado dice que la perpetuación de él va a estar en sus obras, cosa que deberían pensar bien todos los políticos. Que un buen político debería ser recordado por lo que deja como obra en la sociedad. Ya Gilgamesh lo sabía. O sea, la perpetuación va a ser por el nombre. Uno es inmortal mientras se recuerde el nombre. Eso en Mesopotamia estaba muy presente, era parte de la ideología. Fíjense que eso aparece en la película Coco, ¿no? Por el tema esto de los muertos en México, todo. Mientras uno se acuerda el nombre de la persona, esa persona de alguna manera, tiene un aspecto de inmortalidad. Está vivo en algún lado. Cuando uno se olvida, esa persona ya pasa a otro nivel de muerte, ¿no? Bueno, esa es la enseñanza que obtiene Gilgamesh. Obtiene la inmortalidad por el nombre y por las obras, porque él se maravilla cuando ve las murallas de Uruk y dice, ahí están las murallas que yo hice, ¿no? Adán sale de un estado de naturaleza y a través de la sexualidad, por eso se ven desnudos y demás, a través del conocimiento que obtiene de ese árbol, se reconoce desnudo y se reconoce sexual y en vínculo con Eva, y eso es una condición civilizatoria. No lo vimos ahora en el texto que yo le voy a mandar de Diana Rocco. Hay un pequeño párrafo que es otra parte del poema de Gilgamesh, es la primera parte, donde se ve que se crea un ser que se llama Enkidu, y ese ser es un ser animalesco y logra la entrada en la razón y en la civilización como persona, inclusive tiene aspectos andrógenos. Cuando entra en contacto con una hieródula, que es como se las llama las prostitutas sagradas, las prostitutas rituales en Mesopotamia, y está haciendo el acto sexual durante 6 días y 7 noches. No lo crean a esto, esto no es cierto. ¿Estamos? No hagan la prueba porque pueden morir. Entonces, este acto sexual transforma a Enkidu en un ser civilizado. Es el mismo tema, que no lo vamos a desarrollar porque esto merece un tratamiento totalmente aparte, es esto también de salir del estado de naturaleza que se daba en el jardín de Edén y entrar en la civilización. Es similar, tiene el mismo aspecto que el baño que toma Gilgamesh para volver a la civilización. Es un símbolo parecido y es una forma de conocer. Entonces, y le dice, Yahvé mismo le dice que van a tener, parirás con dolor tu descendencia, qué sé yo. Bueno, lo importante, más allá del dolor, es que uno se va a perpetuar en sus hijos y en el hijo de su hijo y demás. ¿Estamos? Esa es la forma en que se va a perpetuar
va a tener cierta inmortalidad la pareja de Adán y Eva. Yo voy a citar un comentario, nos estamos yendo demasiado en el tiempo, no los retos si se van, esto va a quedar porque tuvimos que dar 2 clases en una y esta clase es muy larga y tengo que explicarla. De todas maneras, estamos llegando ya al final. José Severino Crato era un pensador cristiano muy brillante y era teólogo de la liberación. Por eso los textos de él son muy interesantes y porque son muy críticos también. Y como es un teólogo de la liberación, analiza los textos desde esa óptica de sectores oprimidos y sectores opresores. Entonces, uno hay que tener en cuenta que él lo ve desde esa óptica que resulta original respecto de otras, no él particularmente, ¿no? La línea sobre la que él trabaja, ¿no es cierto? Es esa. Ya vimos un texto de él, yo les voy a dejar un texto de él también en comunidades. Creo que subí un texto de él referido al Shabbat. Este texto que yo le voy a dar creo que también tiene algo referido al Shabbat y esta visión del descanso y demás, ¿no? Pero vamos a ver qué dice sobre la interpretación de esta línea de pensamiento sobre este tema. Él dice, considera los elementos simbólicos que hay en el Génesis. El Génesis tiene muchos elementos simbólicos, pero no hay que dejar de lado el marco referencial. Los yavistas escriben un texto en un momento dirigido a cierto sector de una población. Para algo lo hacen. No es un mito que viene de antes y que se reproduce nada más. Es un mito, es un relato mitológico creado con elementos mitológicos, pero es un relato sociopolítico. Tiene un sentido de esa actualidad que en general los comentaristas posteriores se olvidan o dejan de lado y se quedan nada más con el simbolismo. ¿Se entiende? Él dice volver a pensar para quién fue escrito este relato, particularmente el que estamos viendo, el Génesis 3. ¿A quién fue dirigido? ¿Y qué sentido tenía? ¿Qué perseguía este relato? Él propone volver a eso y lo ve con esa óptica. Tiene esa. Y dice que es un drama, por supuesto. Aparecen puras cosas feas. El parto con dolor, tener que trabajar para conseguir el alimento, la muerte. Está todo mal. Entonces, dice que lo único positivo que hay en ese relato es justamente lo que propone la serpiente. La serpiente le propone al hombre vivir eternamente y conocer, ser como Dios, o como dioses, como dice el relato, ¿no? A pesar de que posiblemente es un mensaje cambiado y demás, depende de cómo se lo vea, es lo único bueno, lo que genera expectativa y felicidad es eso, por eso se come el fruto del árbol. Y más que una caída, como lo plantea el cristianismo en sí, es una transgresión a un elemento prohibido. Eso es un pecado de transgresión. El pecado está visto ahí, en transgredir una norma. O sea, lo que está diciendo el relato, no es bueno transgredir las normas. Hay una condena desde el principio de los tiempos a quienes, por eso, digamos, el yavismo tiene normas. Una de las normas principales es adorar a Dios y solamente a Dios. Quien viole cualquier norma, esta es la principal, amará a Dios por sobre todas las cosas y demás, quien no ve, va a tener un castigo equivalente a la muerte. Fíjense que por mezclarse, por tener una felicidad con una oveja, ya los mataban de acuerdo con el Levítico, imagínense esto, ¿no? O sea que tener una picardía nada más con una oveja. Bueno, por eso dice que relata un hecho de prevención. Está como, ojo muchachos, eso es lo que está diciendo. Más que una caída en sí. Tiene esa fuerza. Dice, la protagonista es la mujer. Adán es un genérico. Además, yo le comentaba, dice,
saca, fíjense, saca la parte femenina de un Adán genérico, saca la parte femenina. Miren cómo cambia la óptica del mismo relato. Saca la parte femenina y se le da el nombre de Eva. Lo que sobra es masculino. Y no tiene nombre lo masculino. Queda con el nombre que tenía genérico de persona, por así decir. Sino que después la tradición le da nombre a Adán con mayúscula, como si fuera un nombre Adán. Pero Adán no es un nombre originalmente. ¿Entendió? ¿Se da cuenta cómo el mismo relato se puede dar vuelta? Antes decíamos que Eva nacía de Adán, por lo tanto, para cierta visión, Adán era madre de Eva. Por eso legitimaba la dependencia de la mujer respecto del hombre. ¿Estamos? Esta visión podría estar viendo lo contrario. La creada primero es Eva, porque es separada del andrógino y es nombrada con Eva, tiene nombre. Lo que queda es lo que sobró. Es como lo que sobró del guiso. Lo que comimos estaba rico y lo que sobró, ahí está. ¿Estamos? Entonces, se puede ver también así, como lo que quedó es lo masculino y quedó con el nombre que tenía de genérico. ¿Estamos? Eva, en cambio, tiene nombre. Entonces, lo que dice Croato es que el relato está dedicado, al menos en este aspecto, a la mujer. La mujer es la que habla con la serpiente, la mujer es la que hace el trato, y en todo ese momento crucial del relato, el hombre no está. No se sabe dónde está el hombre, no importa dónde está el hombre, ¿se entiende? No se dice que ni está ni que no está. No, no importa. Está ahí, no, es un ser sin importancia. Por eso la mujer es más considerada más importante que el hombre. La mujer la serpiente habla con la mujer directamente. El interlocutor de la mujer es la serpiente. Recordemos que hay un vínculo entre la serpiente y la mujer. La serpiente es considerada el elemento fálico, es el aspecto masculino. La mujer es el aspecto femenino. Hay un diálogo entre estos dos aspectos que son los creadores de la vida o los poseedores del secreto de la vida eterna o de la inmortalidad. También, por supuesto, de las plantas medicinales, todo. De hecho, la serpiente todavía figura en la farmacia. Cada vez que uno va a la farmacia, está ahí la serpiente enroscada en la copa, que originalmente era un palo con una vasija, ¿no? En otro momento lo hemos visto todo esto. Pero eso está todavía ahí. Lo tenemos en nuestra sociedad todo eso. Estamos hablando, por ejemplo, que acá yo puse dos imágenes del Palacio de Nosos en Creta, en donde aparecen, estas imágenes son bastante comunes en distintas culturas, en la relación entre la mujer y la serpiente, ¿no? Son parte del misterio de la vida. Bueno, en Nahash es, yo lo comentaba, era serpiente en hebreo y es masculino. Y bueno, la que hace en latín significa, de donde sale nuestra palabra serpiente, la que se arrastra, por eso está vinculada con la tierra. Y fíjense, acá le puse una marquita acá arriba, porque este tiene un felino arriba, tiene un gato en la cabeza. Y ya vamos a ver después, nos vamos a profundizar, pero ya que tenía el gatito ahí, lo señalé nada más que para comentarle. Recordemos, claro, capaz que no tengo de acá para adelante imágenes de esa, pero recordemos que Lilith estaba parada, esa supuesta Lilith, que en realidad era Ishtar, la dama de la noche, esa terracota, estaba parada sobre dos felinos. Y recordemos que Eva, la diosa Urrita, estaba también arriba de un felino. También hay un vínculo entre los felinos y las diosas madres. Ya desde la prehistoria, desde antes de la aparición de la escritura, hay muchas estatuillas en que aparecen arriba de los felinos. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora, en realidad, es la serpiente. Nada más era eso. El diálogo entre la serpiente y la mujer. Acá hice unas puntualizaciones.
La mujer no es más débil ni más tentable que el varón. No es más tentable que el varón. No es que habla por eso la serpiente. Habla porque es el interlocutor válido. El varón no le interesa a la serpiente. El vínculo, la relación está entre la serpiente y la mujer. La mujer sabe de comida y lo que es bueno para comer. Esa también es una palabra, una frase que aparece, que es bueno para comer, ¿no es cierto? Sabe de la comida. La comida es lo que da vida, da buena vida la comida, la buena comida, las medicinas. Y recuerdo, que no las tengo acá, de los lápices que me regaló la clase pasada María Rosa, que tenían la serpiente enroscada. Muy atinada María Rosa, que me hizo ese regalo. Ella me lo nombró por unas serpientes que habíamos, unas cabezas de serpiente que habíamos visto de unas divinidades egipcias en otros cursos. Entonces, si la serpiente es el más sabio de los animales, el más astuto de los animales, como lo presenta la Biblia, el diálogo con la mujer enaltece la imagen de la mujer. ¿Ven cómo Croato lo está viendo desde otro lado? Y es totalmente opuesto a cómo se ve normalmente el relato y cómo se ha legitimado el relato como de alguna manera desprestigiando a la mujer. Vamos a ver que después el relato termina desprestigiando a la mujer, pero por otro camino. Acá le está dando importancia a la mujer. La mujer es más inteligente que el hombre, tiene sabiduría que el hombre no tiene y es más peligrosa que el hombre. Ahí vamos. Por eso caemos en lo mismo. ¿Estamos? Pero en realidad la óptica es distinta. Por eso me interesó ponerle la visión de esta línea también. Dice, la serpiente es la contraparte masculina complementaria a la mujer en misterio de la vida. La serpiente es un ser tónico vinculado a la fertilidad. La sabiduría es valorada por la mujer. La mujer sabe cosas vitales, sabe cosas necesarias para la vida. El hombre va y consigue el alimento. Estamos va al campo, todo, pero la mujer se queda. Es más, la mujer cría los hijos. Estamos, ¿qué son los hijos? Es la descendencia, es la vida que va a existir después que yo no esté. Entonces, todo este simbolismo lo carga la mujer. Entonces, y luego le es compartida al hombre. La mujer toma el fruto, conoce y después comparte con el hombre de acuerdo al relato bíblico. Cuando adquieren la sabiduría, descubren su desnudez y sienten miedo de Yahvé. No sienten vergüenza uno con otro de estar desnudo, sino con la divinidad. Tienen miedo que la divinidad se dé cuenta de eso. Por eso se ocultan de Yahvé y no se ocultan uno de otro. No es que tienen vergüenza, nada más. Tienen miedo de Yahvé. Génesis 3, al igual que el 2, es un texto yavista, ¿no? Que está desarrollado, algunos creen que dentro de estos siglos, ¿no? Varían las discusiones. Recordemos que esto viene de eso que llamó la hipótesis documentaria de Wellhausen, que es una teoría del siglo XIX que golpeó mucho. Entonces, claro, se trató después con el tiempo de ir adaptándola en función de los descubrimientos. Hace mucho que Wellhausen planteó esto. Hoy se sigue aceptando, pero hay muchísimas modificaciones y el panorama ya no es de 4 nada más, sino que hay muchísimas, es muy complejo. Lo que a nosotros nos interesa es que se supone que más o menos entre estos siglos es donde el yavismo, la escuela redaccional yavista tuvo injerencia. Y es la época, particularmente la época de la monarquía. Entonces, esto es lo que le interesa a Croato. En esos momentos se pasa de una sociedad tribal, federal, y él lo pinta muy muy florido a todo, porque plantea esta sociedad tribal como una especie de paraíso y se pasó a una monarquía opresora, porque él lo está viendo desde la teología de la liberación. Pueblos oprimidos, pueblos opresores. ¿Se entiende? Cuando uno lee esto, tiene que ver de dónde viene. Así todos nosotros nos quedamos con esta parte, ¿no es cierto?
con esta descripción que le hace, que es muy, muy interesante. Se pasa de una sociedad tribal, federal, a un sistema centralizado, desigual, burocrático, explotador del campesinado y de todos los que podían trabajar. Él, croato, tiene la visión esta de la liberación latinoamericana, todo tipo de cosas, ¿no? El capitalismo, relación con el campesinado, toda esta línea ideológica de izquierda, ¿no? Y esto que dice es muy interesante, porque todas las monarquías son opresoras, porque hay un privilegio de un sector que está amparado por una divinidad y el resto trabaja y se castiga y demás, y no se trabaja para la monarquía. Entonces este texto está en ese entorno. Entonces, hay una especie de divinización de la monarquía, pero no del monarca, en el caso particularmente de los judíos. Fíjense, en Egipto, sí, el monarca es una divinidad, o va a ser divinidad cuando muera. En Mesopotamia hubo monarcas divinizados, pero no estaba bien visto tampoco la divinidad. Sí, el monarca era una especie de hijo o privilegiado del dios. Entonces sí había un vínculo. El rey Salomón es un privilegiado de Yahvé, pero no es un dios. Ahora, la monarquía siempre tiene esta idea de vínculo con la divinidad. Entonces hay una especie de divinización de la monarquía, pero no del monarca. ¿Por qué? Y porque el monarca, si no, tiene que emplear más elementos de opresión, más plata, más soldado para ejercer el poder. En cambio, si es divino, puede ahorrar bastante de estos dos. Igual va a tener plata y va a tener soldados, pero va a necesitar menos. Si está legitimado por Dios y la gente cree eso, ya tiene media batalla ganada. La serpiente, en esta visión, podría representar a los otros dioses, a los dioses cananeos, a quienes los hebreos miraban con simpatía. Recordemos que los hebreos eran politeístas, naturalmente politeístas, porque eran de Canaán, habitantes de Canaán. El yavismo es como una especie de partido político que empieza a tomar fuerza y empieza a manejar, a implantar el monoteísmo y condena al resto de los dioses. Pero los hebreos tenían esa propensión, por cultura popular, por lo que quieran, de irse por ahí. Por eso la condena a Lilith en la promiscuidad, porque las mujeres cananeas eran promiscuas generalmente, ritualmente y socialmente. Y a los hebreos les gustaba todo eso también. ¿A quién no, no es cierto? ¿A quién no han invitado a alguna orgía y la hemos pasado bien? Bueno, a mí no, mentira. Mis amigos son unos amargados. Pero de todas maneras es eso. Entonces, hay una condena permanentemente al politeísmo. Entonces, según esta visión, la serpiente podía representar a esos otros dioses. La desnudez equivalía a ser como los otros dioses más que como Yahvé. O sea, el hecho de permanecer, de descubrirse desnudos, era parecerse a los otros dioses que eran promiscuos y que generalmente se manifestaban en los íconos desnudos, en la imaginería desnudos. Por eso tenían miedo de Yahvé. Por eso Yahvé, de alguna manera, los viste después. Y al vestirlo es como un símbolo de hacerlo entrar en la civilización también, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos los ordena de una manera distinta. Dice en 1 Reyes, entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Yahvé. Dice Elías, ¿no es cierto? Los profetas de Baal, del dios cananeo Baal, hay 450 hombres. O sea, era muy difícil luchar contra el resto de los dioses en cuanto a las preferencias de la gente de la región. Preferían a los otros dioses antes que Yahvé. Entonces tenía que caer una condena muy, muy grande sobre lo que hacían estos dioses. La desnudez era una y la inmortalidad también era otra. El tema está que
el límite de la inmortalidad iba dedicado a los reyes. Por eso es importante la época de la monarquía, porque los reyes cuando se vieron con poder, se vieron vinculados a los dioses cananeos y eso era condenado por el yavismo, por el monoteísmo. Entonces dice, la pretensión de ser como Dios, dice, no es parte del pensamiento popular. La gente común no quiere ser como Dios. Quiere vivir feliz en todo caso, es lo que dice Croato, dice, sino que surge del poder total centralizado. Los poderosos quieren ser como Dios. La gente común en general no. Dice, la condena de Génesis 3 no es para cualquier hombre, sino para los reyes dice, y particularmente los reyes de Israel. Y cuando hablamos de los reyes de Israel, no hablamos de el pueblo de Israel, sino del reino de Israel, el del norte. ¿Recuerdan que alguna vez lo vimos? Aquel que pereció, aquel que dejó de existir y quedó después el reino de Judá nada más. Dice, particularmente los de Israel, quienes abandonaron el proyecto de Yahvé, o sea, se negaron a rendirle culto a Yahvé, y por eso mismo Yahvé los hizo sucumbir bajo el poderío asirio. Entonces, los reyes de Israel se vincularon con los dioses cananeos, se tomaron por esposas inclusive a mujeres cananeas, y las mujeres eran las que llevaban el culto de los dioses, participaban del culto de los dioses cananeos, y eso ofendía a Yahvé. Por eso Yahvé los había castigado haciéndolos desaparecer a los israelitas del reino de Israel, los hizo desaparecer del mapa bajo el poderío asirio. Dice, los mitos tienen temas comunes. La serpiente, el árbol, todo lo que quieran, todos son elementos comunes, ¿no es cierto?, a los mitos, como vimos siempre, hemos visto muchas veces. Dice, pero tratan problemas de las comunidades en particular. Los relatos míticos tienen un fundamento arquetípico, pero la forma que adquieren depende de la sociedad de los que los generan. Esto no son palabras de Croato, son mías, pero yo lo expliqué un poquito acá. Hay intenciones sociales en los relatos mitológicos. Hay intenciones sociales y del momento. Entonces, Adán, más que representar a la humanidad en general, es un claro ejemplo del hombre hebreo de los tiempos del redactor yavista, de los tiempos en que se escribió ese relato. El relato no habla del origen del mal, como después quiere ver el cristianismo, el demonio ahí. No habla ni de demonio, ni del origen del mal, ni de nada de esto. Es una interpretación cristiana y posterior. Sí, en todo caso, de la muerte y de otras cosas que tienen que ver con la vida de los hombres y mujeres de ese tiempo, con el parto con dolor, con tener que trabajar para comer. Por eso tiene elementos de mitos etiológicos, explican las cosas, por qué son las cosas como son, y lo pone como una especie de condena ante el quiebre de las normas. Por eso es importante para la sociedad de los yavistas de ese momento. La desnudez en el entorno cananeo tiene connotaciones particulares. Y acá vemos algunas diosas de la región. Esta es la diosa mesopotámica Ishtar, que está totalmente desnuda, por supuesto tiene cuernos o una media luna en la cabeza, depende cómo se quiera ver. Ishtar, por supuesto, es mesopotámica, pero tuvo un amplio desarrollo en toda la región, en Canaán también. Acá vemos una versión de un pendiente de Astarte, de Kadesh. Fíjense que esta fue sacada de Rajamsra, que es Ugarit, de la cual hemos hablado muchas veces. Esta es de 1300 a.C., es anterior a la aparición de los hebreos, pero estas eran diosas populares. Ven, acá la ven, tiene una influencia de Hathor, ven el peinado así, como Hathor, la diosa vaca egipcia, tiene mucha influencia, ¿no? Por eso se le dice que puede ser Kadesh, porque Kadesh era una diosa egipcia cananea implantada en Egipto. Y tiene los animales como diosa de la fertilidad, de la procreación animal, y le salen de acá de la cintura, le salen una serpiente, ¿la ven? Salen serpiente y no es importante para lo que estamos tratando, pero es parte de lo mismo, está parada sobre un felino. Otra que está parada sobre un felino.
Bueno, esta es la diosa Ayerá, también que está mostrando sus valores. Y esta diosa Ayerá es la que aparece en unos elementos arqueológicos como consorte de Yahvé, que no aparece en la Biblia, por supuesto, pero sí aparece en la cultura popular como la esposa de Yahvé. También es una diosa muy importante como consorte del dios El en Canaán. Entonces, a esas divinidades le rendían permanentemente culto la gente común del pueblo judío. Por eso es la condena permanente. Por eso la condena a la desnudez. Por eso la condena de la sabiduría que proporcionaban la serpiente, las diosas proporcionaban sabiduría. La condena a la mujer que era la poseedora de la sabiduría. La mujer era la diosa en la tierra, la que conocía el secreto de la vida. Por eso es exaltada, considerada peligrosa y condenada. ¿Se entiende? Finalmente termina siendo también una porquería, pero vista desde otro lado, no desde el lado como dependiente del hombre, sino más inteligente que el hombre, y por eso es condenada. Fíjense esto que vamos a ver de Reyes, y ya estamos terminando para el que tiene sueño, y yo tengo hambre en sí, y no estoy quedando sin. Bueno, ahora bien, además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas y eteas. O sea, tenía de todo tipo de mujeres, ¿no? Por supuesto, todas estas que están nombrando están fuera de la comunidad judía, pertenecen al politeísmo. Dice, de entre las naciones que había dicho Yahvé a los hijos de Israel, no penetréis en ellas, ni ellas que penetren en vosotros, pues seguro apartarán vuestro su corazón hacia otros dioses. Fíjese, el rey Salomón era un privilegiado de Yahvé, pero después empezó a mezclar con muchas mujeres de pueblos vecinos, sobre la cual había una prohibición. Entonces, que dice porque van a apartar su corazón hacia otros dioses, justamente el monoteísmo no quería esto. A estos Salomón se apegó apasionadamente a causa de las mujeres. O sea, las mujeres eran las que llevaban el culto y los hombres la seguían. Por eso la condena a la mujer desde el punto de vista de Croato con respecto al Génesis 1. El Génesis 3, quiero decir, está metido en su momento, está dedicado a ese momento, una condena de esa gente de ahí, en términos mitológicos. Se aprovecha, porque llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón. Estamos de ahí el tema de la condena. Y de ahí el hecho también de, por otro lado, la otra condena que está de no querer ser como dioses, para parar la ambición de los reyes y no querer ser como dioses. Querer ser como dioses significa querer ser como los dioses, por eso ahí viene el tema del plural que no está tan mal puesto y no fue eliminado y no fue disimulado. Querer ser como los dioses cananeos. ¿Se entiende? Inmortales. Entonces, eso es lo que es la condena que cae. Salomón anduvo en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y en pos de Milcom, ídolo abominable de los amoritas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió plenamente Yahvé como se ve su padre. La serpiente es la más astuta de todas las bestias. Entonces, la serpiente, como aquellos dioses, como la encarnación de aquellos dioses que tentaron a, por un lado, a los hombres judíos, pero también tentaron a los reyes judíos con la inmortalidad y querer ser como un dios. De ahí viene la condena del Génesis según Croato. Bueno, llegamos al final. Me hubiera gustado dar un cierre más integrador de todas las cosas, pero evidentemente no
no me lo permití porque aparte es una clase larguísima, pero y nos quedaron mucho más temas que vamos a ver si, o varios de estos temas para tomarlos más cerrados y poder trabajarlos más profundamente, pero por lo menos les dejo la idea de los problemas que hay en torno a estos primeros capítulos del Génesis, que si ustedes se ponen a pensar son los capítulos más comentados en la historia, porque siempre aparece esto de Adán, Eva, de qué pasó, qué no pasó y demás. Es lo más comentado que hay en la historia sobre la Biblia, porque parecen trascender el ámbito estrictamente judío, por más que Croato nos dice, no, esto es estrictamente judío y de esa época. Tiene ese halo de ser universal, ¿no es cierto? Por supuesto que después tenemos la relación, que lo podemos desarrollar en otro momento, la relación entre Adán y Jesús y todo ese tipo de cosas. Porque el cristianismo va a estar muy interesado en este relato de la creación, le va a dar una connotación distinta. Va a aparecer el origen del mal, muy importante en el cristianismo, la imagen del mal y la promesa de volver a ese lugar paradisíaco. Lo va a reinterpretar. Por eso hay muchísimo para comentar, para discutir, para hablar. Así que yo los dejo acá con la última clase y les agradezco la paciencia, el aguante y todo ese tipo de cosas. Así que estoy a su disposición para cualquier cosa que se les ocurra. Tienen mi mail, algunos tienen mi teléfono inclusive, me lo piden y se comunican conmigo, no hay ningún problema que estemos en vacaciones, yo siempre me puedo hacer un momentito. Y si no, le voy a decir, espéreme hasta mañana que veo que no. Pero estoy a disposición. Así que desde ya, muchísimas gracias por todo lo que han aportado al curso. Gracias.